Ya no quiero nada. Muy buenos días a todos. Bienvenidos a la sesión general del Centro Médico ABC. Hoy hubo un cambio. Usualmente la sesión de investigación es la segunda semana del mes. En esta ocasión va a ser la primera. Agradezco al Servicio de Cardiología por aceptar presentar sus trabajos y por acompañar a sus residentes. Veo aquí muchos cardiólogos que están aquí de muy temprano. El día de hoy presentarán dos de sus trabajos de titulación, los médicos que egresan este año. Cedo la palabra al doctor Rodrigo, que va a ser el primero en presentar su trabajo. La dinámica, ya saben, 20 minutos de presentación, 10 de preguntas y respuestas. Adelante, Rodrigo. Gracias. Muy buen día a todos, gracias por estar aquí. Pues el día de hoy veremos mi tesis. Esta es titulada Prevalencia de complicaciones agudas post-colocación de TAVI en pacientes con estenosis aórtica del Centro Médico ABC. Hago un poquito de historia nomás. Y de estenosis aórtica, pues como sabemos, es la valvulopatía más común. Y hay registros desde 1512, esto por Leonardo da Vinci, y descrita por primera vez en 1663, esto en Opera Medica Universa por Fleischmann. Aquí en esta gráfica, justamente es clásica del Bramwell, y observamos los tres síntomas claves y pronósticos de esta enfermedad. Esto en su orden de gravedad, que son angina, síncope y por último falla cardíaca, las cuales, como observan, originan una caída en la supervivencia del paciente. Angina 5 años, síncope 3 años y falla cardíaca 2 años. Por lo que ven, es importante el tratamiento. Y bueno, desde el primer implante de válvula aórtica, esto transcatéter, o sea, la TAVI, en humanos, realizados por Alan Kriver en 2002, pues este procedimiento empezó a ser muy innovador y ha ganado un amplio reconocimiento como el tratamiento de elección para la estenosis aórtica grave en pacientes inoperables y como una alternativa razonable al reemplazo valvular aórtico quirúrgico. Aquí en esta tabla les muestro los tipos de válvulas que se pueden utilizar, que forman pues parte del tratamiento de estenosis aórtica. Y como ven, existen varias opciones y algunas van a ser expansibles, otras autoexpandibles, así que siempre hay que individualizar qué válvula le conviene más a nuestro paciente. Observamos una línea del tiempo con los estudios más relevantes, entre ellos los más sonados, seguramente los han escuchado, están los PARTNER 1, 2 y 3, donde el primero fue para pacientes con alto riesgo quirúrgico y esto mostró superioridad comparado con los pacientes que tenían cirugías con probabilidad de alto riesgo. En cambio, el 2 y el 3 fueron de no inferioridad, comparados con cirugía en pacientes con riesgo intermedio y bajo respectivamente. Entonces, en resumen, la TAVI ha demostrado
que en pacientes de alto riesgo quirúrgico pues fue superior y fue no inferior en pacientes con riesgo intermedio y bajo. De aquí las actuales recomendaciones según las distintas guías. La AJA, por ejemplo, menciona pacientes a partir de 65 años y alto riesgo quirúrgico como indicación 1. La ESC, una recomendación 1A para pacientes mayores de 75 años o con riesgo quirúrgico alto, y una recomendación 1B para pacientes menores de 75 años y bajo riesgo quirúrgico. Ahora, ¿qué menciona el consenso mexicano? Bueno, menciona pacientes con estenosis aórtica grave, sintomática y con un perfil de riesgo moderado o alto. Como ven, aquí enumero las distintas complicaciones agudas tras un procedimiento TAVI, y no son pocas. Está mal posición de la válvula, regurgitación paravalvular, evento vascular cerebral, taponamiento pericárdico, obstrucción coronaria, choque cardiogénico, falla renal aguda, anormalidades en el conducto y esto con necesidad de implante de marcapaso permanente, fibrilación auricular, complicaciones vasculares y muerte. Como mi justificación, la estenosis aórtica en México se ha observado hasta 2% en pacientes adultos mayores de 65 años. Y en esta población hay evidencia de que hay un porcentaje de pacientes con alto riesgo quirúrgico, por lo que las válvulas cardíacas son una opción. Sin embargo, no existen suficientes estudios en su seguridad población mexicana y principalmente en aquellos que evalúen las complicaciones agudas. Ahora, otro punto importante para destacar es la falta de información publicada respecto al efecto de la distribución y sus consecuencias en base al tipo de la institución en el cual el paciente es atendido, ya sea una institución privada o pública. Y deben de ustedes saber que este es uno de los centros donde más experiencia hay en la parte privada. Por lo tanto, pues es importante analizar nuestros hallazgos. ¿Cuál fue mi hipótesis? La prevalencia de complicaciones agudas post-colocación de TAVI en pacientes con estenosis aórtica en el Centro Médico ABC permitirán caracterizar y definir epidemiología de TAVI en la población de atención privada para proponer planteamientos en beneficio del paciente. Mi objetivo primario fue evaluar la prevalencia de complicaciones agudas post-colocación de TAVI en pacientes con estenosis aórtica del Centro Médico ABC. Y mis objetivos específicos fueron describir las variables sociodemográficas, farmacológicas y clínicas de los pacientes sometidos a TAVI, correlacionar la presencia de comorbilidades con las complicaciones cardíacas, correlacionar el tipo de la válvula de las complicaciones cardíacas y asociar los factores de riesgo con las complicaciones cardíacas, todo esto en pacientes sometidos a TAVI. Hablando un poco de mi material y metodología de investigación, mi diseño de estudio fue transversal analítico. Tamaño de muestra realmente, pues, aquí se consideraba factible analizar a toda la población, por ende, no se realizó cálculo de muestra. Como población de estudio, pues fue un estudio no probabilístico, secuencial, a conveniencia. Mis criterios de inclusión fueron sujetos mayores de 18 años de edad, ambos géneros, una estenosis aórtica documentada con cualquier método de imagen, estenosis aórtica de cualquier etiología, y estenosis aórtica que fueron sometidos a TAVI en Centro Médico ABC. Y aclaro, casi todos los procedimientos entran con los criterios propuestos por la AJA, la ESC y el consenso mexicano. Mis criterios de exclusión fueron pacientes sin registro o seguimiento en el Centro Médico ABC, sin documentación de las complicaciones, esto por TIMSA o OnBase. Bien, ya en cuanto al análisis estadístico, pues las variables cualitativas fueron descritas mediante frecuencias y porcentajes, mientras que las variables cuantitativas se informaron como medias y desviación estándar o medianas y rangos, esto según la prueba de normalidad. La asociación entre las variables cualitativas fue realizada mediante la prueba de Chi cuadrada, mientras que las variables cuantitativas fue mediante T-Student o U de Mann-Whitney, dependiendo de la normalidad también. La correlación de variables cuantitativas se realizaba mediante R de Pearson o Rho de Spearman, dependiendo de la normalidad, y los factores de riesgo se evaluaron mediante distribución de riesgos. Y bueno, todas las pruebas estadísticas se realizaron considerando una significancia menor o igual a 0.05. Bien, ya analizando los resultados, un total de 73 pacientes recibieron implantación de válvula aórtica transcatéter. Esto en un periodo de noviembre del 2019 a marzo del 2024, de los cuales 37% fueron mujeres y 63% hombres. La edad promedio fue 76 más menos 8 años y no se observó diferencia estadísticamente significativa entre géneros en relación al laboratorio y comorbilidades. Pero la única diferencia entre el género fue que los hombres sí ingresaron con un BUN y un creatinina más alto y esto sí tuvo diferencia estadística. En la figura de la izquierda se muestran las frecuencias de las válvulas implantadas,
en los pacientes, siendo la más común Edwards, después con menor frecuencia Evolut R y Evolut Pro. Finalmente, Accurate y Pórtico las menos utilizadas. Las frecuencias junto con su respectivo porcentaje también las podemos observar en la tabla de la derecha. Ahora sí, justamente estamos viendo el motivo de mi tesis, ¿no? Vamos a hablar de las complicaciones. Las mencionaré según su orden de frecuencia. Primeramente, la más común fue anormalidad del conducto, esto con un 26%, seguida de implante de marcapaso, 11%, falla renal aguda, un 6.8%, complicaciones vasculares igual, 6.8%, fibrilación auricular, 5.5%, choque cardiogénico, 4.1%, EBC 2.7% y regurgitación aórtica con mala posición de la válvula 1.4%. Finalmente, de 73 pacientes hubo 2 muertes, que equivale al 2.7% de mortalidad. Y vean cómo no hay diferencia entre ambos géneros. Ahora bien, como ustedes vieron en la tabla anterior, la principal complicación fue la normalidad del conducto, por lo que decidimos analizar si había un factor que influyera en eso. Y como observan, en este caso no lo hubo. También analizamos la comparación entre pacientes que sufrieron una complicación referente a la implantación de marcapasos versus aquellos que no la presentaron. Y no hubo diferencias estadísticas significativas, pero como pueden ver, hubo una tendencia a que la frecuencia del sedentarismo es más alta en hombres. Bueno, aquí también se analizó la comparación entre pacientes que sufrieron complicación relacionada a falla renal aguda versus aquellos que no la presentaron. Y no se observó diferencia estadísticamente significativa. Pero de nuevo, se vio más tendencia en sedentarismo y que los hombres también ingresaban con falla renal más complicada que en el de las mujeres. Bien, se analizó la comparación entre pacientes que sufrieron una complicación vascular en la tabla de la izquierda y fibrilación auricular en la tabla derecha versus aquellos que no la presentaron. En ambas no se observó diferencia estadísticamente significativa. En esta figura se muestra la estratificación de las válvulas de acuerdo al sexo de los pacientes. Como observan en ambos grupos, la principal válvula fue la Edwards Sapien. No obstante, en el caso de los varones, la siguiente fue Evolut R y en menor medida la válvula Accurate. En el caso de las mujeres, la segunda más utilizada fue Evolut Pro y la menos utilizada fue Pórtico. También en esta figura se muestra la frecuencia de cada una de las complicaciones observadas. En este caso se destacan aquellas que llevan a la muerte del paciente. El primer paciente fue que tenía un choque cardiogénico más falla renal aguda y el segundo paciente un evento cerebrovascular. Aquí mismo en esta tabla se comparan justamente las variables entre los pacientes que sobrevivieron versus aquellos que fallecieron. En este caso, como ya mencioné anteriormente, pues los pacientes que fallecieron tuvieron choque cardiogénico más falla renal aguda y evento cerebrovascular. Bien, entrando a la discusión, pues este es un estudio que se analizó la proporción de las válvulas aórticas transcatéter y las principales complicaciones. Entonces, de 73 válvulas, la principal válvula utilizada fue Edwards Sapien, en un 64%, y la menos utilizada fue la Pórtico, en 1%. Se reportaron 48 complicaciones, la más frecuente, anormalidades en el conducto, seguida de implante de marcapaso, falla renal aguda, y las menos frecuentes fueron la regurgitación aórtica y una mala posición de la válvula. Dentro de los casos que presentaron anormalidad de la conducción, el 68% necesitó implante de marcapaso. A cuestión de lo observado en el tipo de válvulas, la presencia del uso de la válvula Sapien concuerda con otros estudios y metaanálisis, así como la menos utilizada como fue la Pórtico. Y el riesgo total reportado actualmente para marcapaso definitivo es de 8.5 para la válvula Edwards y de 17.4 para la Evolut. En tipo de complicaciones en mi tesis, la más observada fue anormalidades del conducto e implante de marcapasos, que concuerdan también con otros estudios de la literatura. De factores de riesgos asociados, sobre todo en anormalidades del conducto, recordando fue mi complicación más frecuente, pues observamos que no hubo diferencia estadísticamente significativa. Y la mortalidad en mi tesis fue de 2.7%. Y la mortalidad global se reporta entre 2.4 a 3.4. ¿Qué quiere decir esto? Que estamos en los estándares internacionales. Bien, como fortalezas justamente de este estudio, si bien esta es una serie pequeña de casos en el que la finalidad fue describir algunos estados generales o complicaciones asociadas tempranamente a la implantación de la válvula aórtica transcatéter, pues nos permite ver un panorama amplio
en donde se puede generar nuevos estudios de investigación para tratar de responder varias lagunas que hay justamente en este tema. Y mis limitaciones de este estudio, pues tuvo como objetivo el evaluar solo complicaciones agudas de forma global, donde durante las primeras horas a días de estancia hospitalaria, las cuales pudieran presentar el sesgo de selección propio de los registros. Así como conclusiones, en pacientes con estenosis aórtica que requieren manejo mediante TAVI, la selección de acuerdo a las guías para llevarlos a valvuloplastía se asocia con resultados favorables a corto plazo. Dentro de las complicaciones, la alteración del conducto requería mediante estudios prospectivos del análisis del QRS, bloqueo de rama derecha, bloqueos atriales, para definir nuestras series si son los mismos factores que influyen para esta complicación. Choque cardiogénico más estenosis grave se asocia a mortalidad y está descrito en la literatura mundial. Y la lesión renal aguda se observa con frecuencia inmediatamente después del implante transcatéter de válvula aórtica. Sin embargo, cuando los pacientes previos al padecimiento son portadores de falla renal, la probabilidad de complicaciones y de desenlaces adversos es alta. Y eso sería todo. Muchas gracias. Muchas gracias, Rodrigo. Primero que nada, quiero felicitarte por tu trabajo. Yo tengo dos preguntas para ti. La primera pregunta es, la normalidad del conducto parece que es lo más frecuente, ¿no? Pero impresiona que es algo que no es grave. Entonces, no sé si es así o qué es la normalidad del conducto. Sí, justamente en estos pacientes, pues vemos que entran con QRS estrecho o entran sin bloqueo AB de primer grado y realmente después del procedimiento sale ya con un electrocardiograma con un bloqueo fascicular, un bloqueo AB de primer grado, un bloqueo de rama izquierda, un bloqueo de rama derecha. Sin embargo, no todos esos pacientes van a progresar a un marcapaso definitivo, que pues es el temor justamente de cuando se someten a procedimiento, ¿no? Muchas gracias. Y la siguiente pregunta que te tengo es, ¿dónde se centra tu trabajo? Parece que no hay mucha información mexicana o latina al respecto, ¿no? Tienes 73 pacientes con un procedimiento de TAVI. ¿Eso, hay otros trabajos similares o dónde está tu trabajo en ese sentido? Sí, pues realmente, como mencioné antes, a cuestión privada, sí sería el trabajo donde se ha visto más pacientes de TAVI. Sí hay otros trabajos, por ejemplo, en el Hospital Militar 20 de noviembre, donde tienen un poquito más de volumen, pero realmente los resultados son muy parecidos al nuestro. Gracias. ¿Alguien en el foro tiene preguntas, por favor, doctor Vallejo? Buen día. Buenos días a todos, Observatorio Santa Fe. En primer lugar, Rodrigo, muchas felicidades. Rodrigo es nuestro jefe de residentes de la residencia en cardiología clínica. Has hecho un enorme papel durante estos 3 años. Empiezo por felicitarte. Segundo, tu trabajo es muy interesante y obviamente no debe de terminar aquí, debe de pulirse y debe de publicarse porque, como bien lo dices, es un trabajo único en el sentido de que la experiencia privada de un solo centro es la mayor sin duda, por lo menos en la Ciudad de México. Habría que ver otras ciudades como Monterrey, pero yo creo que aún así es un trabajo único que amerita que lo publiques en la experiencia. Voy a hacer un par de reflexiones y que den pie a tus comentarios. El primero es la edad de promedio de tus pacientes, aunque tiende a ser más hacia la guía europea, por la desviación estándar, está cerca de la americana, 65 años, 75 años. Y definitivamente que la edad de los pacientes va a impactar sobre las complicaciones que estos presentan. La válvula del paciente más añoso es una válvula más calcificada, el tracto de salida más calcificado, etcétera. Y son diferencias muy significativas que probablemente por la N no se pueda hacer un subanálisis de esto, pero hay que tenerlo en mente en la discusión, porque si nos vamos a edades más añosas, seguramente vamos a tener más problemas de bloqueos, por decir algo, insuficiencia renal. Y si nos vamos a sujetos con menor edad, vamos a tener otro tipo de complicaciones, pero probablemente no sean las mismas. Entonces, es bien importante tener en cuenta esto. Yo particularmente, lo hemos discutido muchas veces en el servicio, favorezco más la posición europea que la posición americana. Obviamente hay detrás de esto otros muchos intereses, pero es importante entender cómo impacta la edad. Es algo que, si bien no se pueda demostrar en tu estudio, sí se debe de incluir en la discusión. La segunda reflexión es el tiempo. Haces muy bien en definir complicaciones agudas.
¿sí? Porque desafortunadamente no tenemos, por el tipo de hospital que somos, la posibilidad o no es fácil darles un seguimiento a mayor plazo, ¿no? Pero también es algo que debería de discutirse y obviamente vuelvo a caer en el ejemplo de la edad. A mayor edad, pues el impacto a largo plazo pudiera ser relativamente menor que un sujeto de 65 años, donde su expectativa de vida es 15 o 20 años, ¿no? ¿Quién sabe si estas válvulas nos duren tanto? Y finalmente, el tercer punto que quiero comentar es 73 pacientes, ¿cuántos operadores? Y no es por puntualizar, pero pues probablemente haya 10 o 15 operadores, ¿no? Entonces sería interesante, no para poner el dedo en la llaga, pero sí es claro que a diferencia de otros centros grandes en Estados Unidos, donde el número de operadores se limita de 3 a 5 en un grupo, ¿no? Aquí son 73 pacientes donde seguramente, por decir un número, tendrás 10 operadores, ¿no? Entonces también es algo que debemos de tomar en cuenta en la discusión, no con el afán, digo, ojalá si yo fuera uno de esos 73 de esos operadores, pues a lo mejor me gustaría ver cómo va mi casuística, que supongo que cada quien en forma individual lo hace, ¿no? Pero son mis reflexiones y nuevamente muchas felicidades por tu trabajo. Creo que nada, gracias, doctor. Contestando, bueno, aportando a su discusión. Realmente la edad sí es importante y también porque si pensamos en TAVI, justamente ahora en estos tiempos, pues queremos solo un procedimiento de por vida para el paciente, ¿no? Eso que mencionó el doctor Vallejo es importante la edad, porque cuando rondan entre 65 años, ahora imagínense un paciente ya renal, que esas válvulas obviamente se van a calcificar, bueno, la TAVI se va a calcificar más rápido, pues estamos pensando en un valve-in-valve, en una segunda cirugía. Entonces aquí entra un nuevo tipo de las que vienen las nuevas válvulas. Entonces sí sería interesante ver justamente las complicaciones también crónicas, no nomás agudas. Entonces sí, este estudio pues abre a muchísimos subanálisis y pues ideas de nuevos estudios. ¿Alguna otra pregunta o comentario aquí? Por favor, doctora Soto. Rodrigo, quiero felicitarte. Yo iba a hacer un comentario porque más me aboco a la asesoría con ellos y lo que quiero que explayes un poquito más es este hallazgo, justo lo que te acaban de decir. Hay muchos operadores, sin embargo, aquí lo relevante y que tú lo mencionaste muy bien en tus guías, el Hospital ABC destaca esta importancia y qué pudiste ver sobre el hecho de que entra la gran mayoría dentro de esas guías. Y yo creo que eso sí es importante porque además de ser el primer estudio que se hace en una población privada con buenos resultados, ¿tú qué opinión tendrías de tus profesores que finalmente llevan a esto con éxito y que no se meten a una TAVI por meterse? Gracias, doctora. Pues realmente habla muy bien del hospital y de los doctores que están en él, ¿no? Y pues bueno, a lo que voy es también el hospital cuenta con comités cuando se someten a TAVI los pacientes o un doctor quiere poner alguna TAVI, hay un comité que lo aprueba o no lo aprueba, también justamente para pegarnos a las guías y que se estén haciendo bien las cosas. Entonces también que nuestra mortalidad esté justamente pues en metas en comparación global, pues en un futuro este puede ser también un centro de referencia para la colocación de TAVI. ¿Algún otro comentario aquí o en Santa Fe o en el chat? Sí, sí, Yo felicidades, tenía Rodrigo. una pregunta. Sí. ¿Se Antes de escucha? pasar. Sí, 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 lo escuchamos, doctor. Solo una pregunta. Antes que nada, felicidades, doctor. Preguntarle si la frecuencia de complicaciones que encontraron es parecida a la literatura y qué tanto menos es en comparación con los otros procedimientos que no son la colocación de TAVI para que tengamos una idea los que no somos cardiólogos. Gracias. Sí, buen día, doctor. Sí, realmente en la literatura, sí, nuestras complicaciones observó que fueron prácticamente las mismas. En la literatura la más común sigue siendo anormalidad del conducto seguida de implantación de marcapaso. Si bien comparado con otras, pues intervenciones, tendríamos que ver con cuál, porque bueno, sí, en cualquier intervención percutánea, pues sí puede haber justamente, pues,
complicaciones vasculares, de EBC, y pues cada vez son menos en todos los procedimientos, son bastante parecidas. ¿Por qué? Porque ya también hay protectores, hay estudios de imagen que justamente, pues antes de entrar al procedimiento uno ya sabe qué tan calcificadas están tus arterias para pues prevenir justamente estas complicaciones. Gracias, Rodrigo. Sí. Por favor. Aprovecho este intervalo técnico para recordarles a los médicos residentes que egresan este año que tenemos el concurso de las mejores tesis, con un apoyo que nos da la Asociación Médica. Aquellas tesis que resalten dentro de todas las que tenemos recibirán premios económicos de 50, 30 y 15 mil pesos. Decirles una gran ayuda para cuando empieza la siguiente etapa. La dinámica, para aquellos que no la conocen, es enviar su tesis en formato de artículo, lo que obviamente hay un objetivo latente detrás, ¿no? Queremos que publiquen sus tesis. Entonces, si ya tienen su tesis en formato de artículo, solo tienen que enviarla a una revista para que sea publicada. Entonces, ese es el requisito para participar. Entonces, por favor, doctores, les quedan un par de semanas para enviar su tesis a concurso. Ahora vamos a pasar al segundo trabajo. El segundo trabajo es de la doctora Fernanda Trejo. Fer, adelante. Muchas gracias, doctor. Buen día. Bueno, pues yo les voy a presentar mi tesis, que fue sobre asociación de strain longitudinal global y desenlaces cardiovasculares mayores en pacientes con síndromes coronarios crónicos posteriores a intervencionismo coronario percutáneo. Vamos a ver que la enfermedad arterial coronaria va a ser un proceso patológico dinámico caracterizado por acumulación de la placa aterosclerótica en las arterias epicárdicas y alteraciones de la circulación coronaria, incluyendo lesiones obstructivas y no obstructivas. Dentro de la amplia gama de los pacientes con enfermedad arterial coronaria, pues vemos que se pueden presentar asintomáticos en el contexto de síndromes coronarios agudos y síndromes coronarios crónicos. Vamos a ver que recientemente este año en las guías europeas de síndromes coronarios crónicos cambiaron recientemente los escenarios clínicos. Previamente eran 6 escenarios clínicos y actualmente son 5. Pues vamos a encontrar los pacientes sintomáticos con isquemia o angina reproducible inducida por estrés con presencia de enfermedad arterial coronaria epicárdica obstructiva, pacientes con isquemia o angina secundaria, alteraciones de la microvasculatura en ausencia de enfermedad arterial coronaria epicárdica obstructiva, los que son conocidos como INOCA o ANOCA en caso de isquemia o de angina. Pacientes que han tenido un infarto previamente, no en el contexto agudo, o pacientes que han sido revascularizados. Esto puede ser vía percutánea o vía quirúrgica. Pacientes con insuficiencia cardíaca de origen isquémico y pacientes asintomáticos que se detectan con enfermedad arterial coronaria mediante tamizaje. Vamos a ver que dentro de la epidemiología, pues sabemos que las enfermedades cardiovasculares van a ser la primera causa de mortalidad a nivel mundial. Y en el 2019 la Organización Mundial de la Salud reportó una mortalidad cardiovascular de 17.9 millones de personas. Dentro del rubro de las enfermedades cardiovasculares, la enfermedad arterial coronaria va a ser la causa más prevalente de mortalidad y pues en Estados Unidos 20.1 millones de personas anualmente pertenecen a un síndrome coronario crónico. Dentro de la epidemiología también vamos a ver que pues durante esta era de revascularización y mejoría en las estrategias de tratamiento médico, ha habido una tendencia a la reducción en la mortalidad cardiovascular. Sin embargo, actualmente pues todavía un cuarto de los infartos en Estados Unidos se van a presentar dentro de los 8.8 millones de pacientes que ya tenían un síndrome coronario crónico previo. Vamos a ver que en el 2004 se realizó un estudio que fue el INTERHEART, que estableció la razón de momios de cada uno de los factores de riesgo cardiovascular. Este fue un estudio multicéntrico que pues determinó cada uno de estos diferentes factores de riesgo cardiovascular y le dio una razón de momios, que va a ser pues la dislipidemia, el tabaquismo, la hipertensión, diabetes, obesidad abdominal, sedentarismo y dieta.
Vamos a ver que dentro de la fisiopatología, pues la isquemia miocárdica se va a producir por un desequilibrio entre el aporte y la demanda, secundario a causas cardíacas y no cardíacas. La aterosclerosis coronaria puede alterar el flujo sanguíneo coronario a través de distintos mecanismos y va a ser la causa principal de angina en condiciones de alta demanda de oxígeno del miocardio, como puede ser el ejercicio o el estrés emocional. Bueno, dentro del diagnóstico, vamos a ver que nuestro abordaje diagnóstico va a depender de la probabilidad preprueba de la enfermedad arterial coronaria. Tenemos que realizar en todos nuestros pacientes estratificación de riesgo en pacientes con angina estable y esto lo vamos a realizar a través de estudios de imagen que los vamos a clasificar como anatómicos y funcionales. Y también es importante dentro del diagnóstico pues evaluar la función sistólica porque en base a esta vamos a optimizar el tratamiento médico. Dentro del tratamiento, pues va a haber 3 rubros principales, que va a ser el tratamiento médico óptimo, pues dirigido a objetivos, la revascularización coronaria, que como ya les mencionaba, puede ser tanto quirúrgica como percutánea, y el control de factores de riesgo cardiovascular. Y bueno, con respecto a los estudios de revascularización coronaria que se han visto en síndromes coronarios crónicos, vamos a ver que está reportado el CORACH, que en este pues no se demostró mejoría en los desenlaces cardiovasculares mayores en pacientes con ICP añadida a tratamiento médico óptimo. En el órbita, sin embargo, pues la ICP sí mejoró significativamente la isquemia y redujo sintomatología. Sin embargo, hubo otro subestudio del CORACH en el que la ICP pues sí tenía una reducción de la isquemia residual. Y bueno, con respecto al strain, pues vamos a ver que la deformación va a ser un parámetro adimensional expresado como porcentaje y pues el cálculo de esta deformación del ventrículo izquierdo y derecho se va a realizar en 3 dimensiones, que van a ser la longitudinal, la circunferencial y la radial. Uno de los métodos más utilizados va a ser el seguimiento de puntos o speckle tracking. Este va a evaluar la contractilidad del ventrículo izquierdo y pues va a consistir en la captura y rastreo de puntos durante todo el ciclo cardíaco. Esto genera pues vectores de movimiento y curvas de deformación conocidas como strain y strain rate. Y pues vamos a ver que el strain o grado de deformación longitudinal pues va a ser más sensible para la detección de cambios tempranos en la función del ventrículo izquierdo, mucho más que la función sistólica, la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo. Pues vamos a ver que en los últimos años el desarrollo del strain se ha establecido como una herramienta confiable y precisa para detectar patología subclínica y también como un buen marcador pronóstico. Vamos a ver que con respecto al strain y la correlación con MACE, pues hay diferentes estudios que hablan sobre esto. En un estudio pues se evaluó a 1060 pacientes con síndrome coronario crónico y pues dentro de los factores pronósticos encontrados, el deterioro en el strain fue relacionado a un peor pronóstico a largo plazo que se incluía un objetivo compuesto por mortalidad y hospitalizaciones por insuficiencia cardíaca. Encontramos también otro estudio en el cual se usó el strain longitudinal global como un factor predictor de MACE en pacientes con una enfermedad renal crónica y con FEBI normal. Y pues también se ha utilizado el strain como evaluación y predictor de la mortalidad en pacientes con síndrome coronario crónico sometidos a cirugía de revascularización. Y pues aquí también se ha encontrado que es un buen predictor independiente de desenlaces cardiovasculares mayores. Esto a largo plazo. Pues nuestro planteamiento del problema va a ser que la enfermedad arterial coronaria y dentro de este espectro clínico los síndromes coronarios crónicos van a representar una de las principales causas de mortalidad a nivel mundial. El strain longitudinal global va a ser un buen marcador pronóstico. Pues se ha descrito en otros estudios, como ya les mencioné, que ha existido la relación del strain con la presencia de MACE. Y pues este estudio buscó determinar si existía concordancia entre el strain longitudinal global en pacientes con síndrome coronario crónico a los cuales se les iba a realizar intervencionismo coronario percutáneo y la relación con el desarrollo de desenlaces cardiovasculares mayores. Esto para, pues, para la utilidad en la toma de decisiones clínicas.
Pues mi pregunta de investigación fue si en pacientes con síndrome coronario crónico sometidos a intervencionismo coronario percutáneo existía asociación entre el strain longitudinal global evaluado mediante ecocardiografía transtorácica y el desarrollo de eventos cardiovasculares mayores en el seguimiento de 1 mes a 1 año. El objetivo primario pues, fue determinar si existe asociación entre los eventos cardiovasculares mayores y el strain en pacientes con síndrome coronario crónico. Y pues dentro de los objetivos secundarios pusimos determinar la correlación entre el strain longitudinal global y la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo en pacientes con síndrome coronario crónico posterior a intervencionismo coronario percutáneo. También determinar la localización o distribución segmentaria del deterioro en el balón del strain en pacientes con síndrome coronario crónico y pues determinar la correlación entre las contracciones postsistólicas evaluadas mediante el strain. Pues mi hipótesis nula fue que no existía asociación entre los eventos cardiovasculares mayores y el strain. Y pues el universo de trabajo fue pacientes del Centro Médico ABC de ambos campus con diagnóstico de síndrome coronario crónico entre 2018 y 2023 que contaran con un ecocardiograma previo y otro posterior al procedimiento, además de contar con 1 año de seguimiento por lo menos. El tipo de estudio fue un estudio retrospectivo, descriptivo, comparativo y observacional, y fue una corte histórica retrospectiva. Pues dentro de los criterios de inclusión fueron pacientes mayores a 18 años con síndrome coronario crónico, a los que se les realizó intervencionismo coronario percutáneo y que contarán con un ecocardiograma transtorácico previo y posterior al cateterismo. Dentro de los criterios de exclusión fue que tuvieran mala ventana acústica, que no contarán con un trazo de electrocardiograma en el momento del ecocardiograma, pacientes con fibrilación auricular o flóter atrial y pacientes en los cuales la adquisición de proyecciones pues no fuera, el frame rate fuera menor a 40 o mayor a 90 cuadros por segundo. Y pacientes en el contexto de síndrome coronario agudo. Pues la maniobra principal fue recolección de pacientes con síndrome coronario crónico. Se evaluó el ecocardiograma previo al intervencionismo coronario percutáneo y posteriormente pues se evaluó la presencia de ecocardiograma de 1 mes a 1 año posterior al intervencionismo coronario percutáneo y pues analizamos el tipo de cambio en el strain y pues vimos el seguimiento de MACE a por lo menos 1 año y correlacionamos con el strain. Y bueno, dentro de los resultados, pues se analizaron un total de 282 pacientes. De estos, 145 pacientes fueron excluidos por no contar con ecocardiograma transtorácico. Se incluyeron un total de 137 pacientes de enero de 2018 a diciembre de 2022 y pues del total de la población, 50 pacientes contaban con un ecocardiograma previo y posterior al intervencionismo coronario percutáneo. De estos 58 pacientes contaban únicamente con un ecocardiograma previo, pero no tenían control posterior y 29 contaban únicamente con el ecocardiograma posterior al ICP. De los 137 pacientes, el 85.4% eran hombres y el 14.59% eran mujeres, con una media de edad de 68.23 años y una mediana de 69 años. Y pues no se encontraron diferencias significativas entre las características demográficas y de laboratorio en los pacientes que desarrollaron MACE. El 17.5% de los pacientes incluidos desarrollaron eventos cardiovasculares mayores durante 6 años que se les dieron de seguimiento. De estos 9, se les realizó un segundo intervencionismo coronario percutáneo y 7 de estos fueron en el contexto de síndrome coronario agudo de tipo infarto agudo al miocardio. 2 fueron por angina estable y 21 se documentó hospitalización por causa cardiovascular. Y pues no se encontraron diferencias significativas en los pacientes que presentaron MACE contra los que no presentaron MACE en el strain longitudinal global. De forma similar, pues el análisis del strain de la pared libre del ventrículo derecho y el de la aurícula izquierda en su fase de reservorio no mostró diferencia significativa. En los pacientes que contaban con ecocardiograma transtorácico previo y posterior a la intervención coronaria percutánea, ninguna de las variables ecocardiográficas mostró alguna diferencia.
Y pues en los pacientes que durante el seguimiento presentaron como complicación infarto agudo al miocardio, tenían una prevalencia mayor de diabetes mellitus tipo 2. Asimismo, los pacientes que presentaban infarto agudo al miocardio tenían mayor incremento en las presiones de llenado del ventrículo izquierdo con respecto a los pacientes que no presentaban infarto, respectivamente. Y pues hicimos un análisis con respecto a la sintomatología. Lo más común fue que se presentaran de manera asintomática, correspondiente a un escenario clínico previamente 6, ahora 5. Esto fue en un 40% de los casos, seguido de angina típica en un 27% de los casos y posteriormente disnea como presentación clínica y como equivalente anginoso. El síntoma más prevalente fue MASE, de los pacientes que desarrollaron MASE fue angina típica. Y pues en el análisis de regresión logística univariado, el strain no mostró asociación independiente de los MASE. De igual forma, en el análisis de supervivencia, tampoco el strain mostró asociación independiente con los MASE. Y pues ninguna de las variables mostró tendencia o asociación en el análisis univariado. Sin embargo, la fracción de expulsión del ventrículo izquierdo menor a 35 fue el único parámetro ecocardiográfico que fue significativo para MASE. Y cuando se estratificó el strain a un valor de menos 11.5, pues no se identificó alguna diferencia estadística en pacientes con y sin MASE. Y pues de forma similar, el strain de la pared libre menor al 15% y el strain de la aurícula izquierda, pues no mostraron diferencias entre los pacientes con y sin MASE. Y bueno, pues no se identificó como en nuestro estudio la asociación entre el strain y los MASE en pacientes con síndrome coronario crónico sometidos a ICP. Sin embargo, pues esto fue una corte retrospectiva. La disfunción ventricular izquierda sí mostró diferencias significativas y pues no se encontraron diferencias entre distintos parámetros ecocardiográficos antes y después al intervencionismo coronario percutáneo. La fracción de expulsión del ventrículo izquierdo fue el único que tuvo diferencia en la mortalidad durante el seguimiento y asimismo se observó que los pacientes que desarrollaron infarto pues tenían mayor incremento en las presiones de llenado con respecto a los que no lo desarrollaron durante el seguimiento. Y pues en nuestro estudio se encontró durante el seguimiento una mayor incidencia de infarto en los pacientes con diabetes mellitus. Esto, como ya es conocido, pues se puede ser secundario a una mayor tasa de restenosis intrastent y posterior al intervencionismo coronario percutáneo con respecto a los pacientes no diabéticos. Pues dentro de las limitaciones del estudio, vamos a ver que al tratarse de una cohorte retrospectiva, pues excluyeron a un número importante de pacientes que no contaban con ecocardiograma transtorácico. Hubo una pérdida de seguimiento, así como imágenes subóptimas o variabilidad interobservador y sesgo de selección. A pesar de que la guía de síndromes coronarios crónicos especifica que, o sea, no te especifica si deben de tener, o sea, no te especifica el momento en el que deben de tener el seguimiento. Sí te dice que deben de tener seguimiento, pero no el momento en el que debe ser. Y esto también pues, puede ser parte del sesgo del estudio. Y pues no se encontró asociación entre el strain longitudinal global y el desarrollo de eventos cardiovasculares mayores. Sin embargo, pues la fracción de expulsión menor a 35% en pacientes con síndrome coronario crónico sí se vio correlacionada con el desarrollo de eventos cardiovasculares mayores. Pues primero que nada, felicidades, Fer. Estamos hablando de 140 pacientes con un seguimiento de 5 años, ¿no? Entonces no suena a una tarea sencilla. Yo te invitaría a no caer en el sesgo de publicación. Los médicos tendemos a cuando algo sale negativo, no sale como pensamos que va a salir, no lo publicamos, ¿no? Esta información es muy valiosa. Tú lo que tratas de hacer es buscar una forma de predecir desenlaces con algo no invasivo. Y si bien no fue el strain, sí lo hiciste. O sea, tienes la FEBI se correlaciona con los eventos adversos mayores. Entonces, sugiero que lo publiques. Esta información es muy valiosa. Y como sugerencia te diría, expande más tu discusión sobre por qué no hicieron eco. Tú quieres predecir algo con una maniobra no invasiva en una población, pero de toda tu población solo la mitad tiene eco. La pregunta que tienes que hacerte es por qué la otra mitad no tiene eco.
tal vez a ellos ya les iba a ir bien y no tienen los eventos adversos, o al revés, a lo mejor a ellos no les iba a ir bien. Te invitaría a discutir eso, a publicarlo y de verdad te felicito y esta información es muy valiosa, Fer. Muchas gracias. Vamos a abrir el foro a preguntas, por favor, doctor Vallejo. Fer, muchas felicidades. Eres un ejemplo de cómo te has ido desarrollando durante estos 3 años. Cada año ha sido mejor y espero que durante los próximos años, no solo de tu siguiente fase de preparación, sino desarrollo profesional, sigas evolucionando como lo has hecho hasta ahora. Muy interesante meterte en el tema de la deformación del ventrículo izquierdo, porque así como teóricamente es importante, también va de la mano de algo que es la variabilidad de la medición, que van estrechas, porque sin entrar en detalle, no es el objetivo, medir la deformación por eco está muy dependiente del operador, de la máquina, del software, etcétera. Hay muchas cosas que hacen que este índice tenga una alta variabilidad y eso obviamente impactará en los resultados de tu estudio. Número 2, a manera, como lo hice con Rodrigo, reflexiones para que nos des tus comentarios. Número 2, es posible que si hubieras hecho esta misma idea en pacientes sin infarto previo, hubieras tenido mejores resultados, porque los pacientes con infarto previo ya están dañados. Entonces, ya el puro contexto del infarto previo hace que la medición de la deformabilidad sea difícil. Entonces, a lo mejor sería más fácil ver cuál es el impacto en la deformación en un paciente que no tiene infarto previo, trastornos de la conducción, etcétera, ¿no? Entonces, probablemente sea algo que influyó en tus resultados. Y tercero, nuevamente, quisiera saber cómo lidiaste con la variabilidad. Tengo más o menos idea por la presentación de tus tesis en tu examen, pero ¿cómo lidiaste? Porque tienes aquí una serie de pacientes, nuevamente, diferentes operadores, pero quisiera que nos explicaras, tengo la idea de que tú personalmente con tu asesor revisaste los ecos y entonces eso hace que la variabilidad intraobservador disminuya, pero me gustaría que ahondaras en estos puntos y muchas felicidades. Sí, pues con respecto a lo que me preguntó, sí, o sea, tomando las ventanas 2, 3 y 4 cámaras, nosotros hicimos la medición del strain. O sea, no tomamos el que venía reportado, muchas veces sí correlacionaba, pero nosotros hicimos de manera personal la medición de todos estos strain. Y pues con respecto a lo que mencionaba sobre el infarto, sí, pues los síndromes coronarios crónicos son una amplia gama y ciertamente sí puede estar influenciado el hecho de que tenga un infarto previo. Entonces, igual y sí convendría como un poco limpiar o pulir pues este detalle. Por favor, doctor. Muchas gracias. En el chat únicamente el doctor Noé García Galaviz te felicita por la ponencia. Doctor Sánchez. Gracias. Muchas felicidades, Fer, también. Yo creo que hay un sesgo de selección. Sin querer, seleccionaste a pacientes de falla cardíaca. O sea, si ahorita que estaba viendo los resultados, tu promedio de NT-proBNP es altísimo en los dos grupos, más en el que no tuvieron eventos que en el que sí tuvieron. Y además, solo el 55-60% está en clase funcional 1. Es decir, el 50% probablemente de tu población está en insuficiencia cardíaca. Por diagnóstico, pues no por eco, pues que para el diagnóstico de insuficiencia cardíaca no necesitas el eco. Entonces, sin querer seleccionaste un grupo de pacientes en insuficiencia cardíaca con cardiopatía isquémica. Y al haber hecho eso, entonces, por eso es que no te sale correlación, porque ya todos tienen daño. Para haberte quitado ese sexo, qué bueno, ¿no? Pero ese sesgo de selección, deberías haber, entonces, intencionadamente haberle hecho a los asintomáticos. ¿Qué fue lo que pasó? Me imagino que los cardiólogos que ven al paciente muy bien, con un síndrome isquémico crónico,
que no tienen síntomas, pues no le pedimos eco. Porque el eco, como bien dijiste, no es parte del seguimiento del paciente en cardiopatía isquémica crónica. Entonces, seleccionaste solo al grupo que iba un poco mal. Y al seleccionar ese grupo, entonces, se igualan los dos grupos, porque los dos tienen una patología que desapercibidamente, por sesgo de selección, tiene el grupo. Me parece que es eso. Y te felicito. Muchas gracias, doctor. Pues sí, ciertamente, si se hubieran tomado únicamente los pacientes asintomáticos, o sea, escenario clínico 5 actualmente, pues yo creo que sí se hubiera visto alguna mayor tendencia a la disminución del strain posterior al intervencionismo. ¿Otra pregunta o comentario aquí o en Santa Fe? En el chat tampoco tenemos preguntas. Si no es así, felicidades, Fer. Muchas gracias, doctor. Cedo la palabra, doctora Shash. ¿Hay mensajes? ¿Hay mensajes de parte de la asociación? Sí, cedemos la palabra, doctora, para cerrar la sesión. Sí, aquí tenemos sus cartas de agradecimiento. La siguiente. Y todavía tenemos sesión la semana que entra, el martes 10 de diciembre. El papel del coeficiente de TAPSE, no sé, como predictor de mortalidad en la hipertensión arterial pulmonar, su valor para la estratificación de riesgo, y lo presenta el doctor Paul Palacios Moguel. Pues muchas gracias por acompañarnos. Mañana tenemos el torneo de golf, ya les platicaremos cómo nos fue, y gracias a todos.